días vamos a leer Evangelio según Lucas capítulo 17, dice el versículo 20 de esta manera. Preguntaron por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos le hicieron al Señor Jesús una pregunta lógica. Digo lógica porque anteriormente el Señor había predicado, según Marcos 1:15, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto motivó a los fariseos a preguntarle cuándo habría de venir el reino. Dice la Escritura que el Señor Jesús les respondió a ellos: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Algunas cosas le fueron advertidas a los hombres. Tenemos en el caso de la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 7, dice la Escritura: por la fe Noé, siendo advertido por Dios de las cosas que habían de sobrevenir, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice la Escritura que Noé fue advertido por Dios. El reino no vendrá con advertencia, después le voy a explicar. ¿Recuerda usted haber leído Génesis 2, 16 y 17? Dios le dijo al hombre, Adán: del fruto de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le advirtió a Adán cuál era el peligro. Tenemos una advertencia aceptada como la que se le hizo a Noé. También hay una advertencia rechazada, como la advertencia que se le hizo a Adán. Fíjese, la Escritura dice: gracias damos al Señor. Tenemos también otra, primero le voy a explicar cómo es una advertencia. Capítulo 2 del segundo libro de Samuel, 2, versículo 20, dice la Escritura: y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para sí sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo?, dijo él, entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió. Dice esta vez Abner, un guerrero de Isboset, del rey Saúl, le advierte a Asael, le está advirtiendo: apártate, ya sea a la derecha o a la izquierda, no importa, lo que interesa es que te apartes. Pero él, queriendo sacar el pecho, ¿cómo voy a quedar bien delante de Joab, el general de David? No se apartó.
después de siendo advertido, lo hirió y murió Asael, un joven que la Escritura dice que tenía pies como gacela, ligero en la guerra, muy ligero el joven, pero estaba joven. Bueno, esta advertencia la ignoró Asael. Tenemos otra en Génesis 19, 14, cuando Lot le advierte a los yernos: salgamos de aquí, porque Dios va a destruir este lugar. ¿Qué pasó? Los yernos les pareció como que se burlaban de la advertencia. El reino de Dios no viene con advertencia. Los fariseos están pensando en un reino terrenal. Cristo les está hablando de un reino espiritual. Ahí está el asunto. Dice esta vez la Sagrada Escritura: Israel también, cuando usted lee Números 14, verso 40, Israel le desobedece a Moisés. No suban al monte, les dijo Moisés, porque ahí está la malecita, ahí están los enemigos, y ustedes no están en condiciones para presentarse hoy. Habían pecado. Bueno, no obedecieron la advertencia que Moisés les hizo, subieron y fueron derrotados por el enemigo. Cuando Dios advierte a través de su santa palabra, nosotros tenemos que percatarnos, acatar el consejo, no ignorar la advertencia, tampoco rechazarla, mucho menos burlarnos de la advertencia que Dios hace. El reino de Dios no viene con advertencia. Dice, el reino de Dios se abre paso con una influencia espiritual. Cristo lo dijo. Leamos Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, en el capítulo 18, dice la Escritura. Capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor estaba hablando, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un poder espiritual. Así lo dijo Pablo cuando escribió la primera carta a los Corintios 4:20. Porque el reino no consiste en palabras, dijo él, sino en poder. Y en el capítulo 1, verso 21 dice, de la primera carta a los Corintios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él estaba entre ellos, con ellos, y por eso él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Él no viene con una advertencia. Ellos pensaban oír cuándo y en qué fecha va a venir el reino. Algunas veces se oye la expresión: si el Señor se tardara. El Señor nunca se tarda. ¿Sí? Si hubiera dicho, si la Escritura afirmara que iba a venir en enero del 2018, por decir algo, ahorita llevara 2 meses de retraso y dijéramos ya se tardó el Señor, quedamos que en enero del 2018, ya transcurrió febrero y marzo, se tardó. Pero como no hay una advertencia de esta clase, no podemos decir que el Señor se tardó. Él
va a venir. Lo cierto es que el Señor Jesús va a venir. Hay algo, si el reino es un poder, para agenciarnos del poder, fíjese, para recibir ese poder, ¿qué es necesario? Si estamos hablando de un reino espiritual, de un poder espiritual, ¿qué es necesario? ¿Cuáles son los requisitos? Las condiciones para recibir el reino. Leamos Sofonías 3, una profecía. Sofonías en el capítulo 3, dice la escritura, 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dice que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Por eso cuando escribió Pablo la carta a los Romanos 8:26, él dice, y el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu dice que gime, ruega con gemidos indecibles. Hermanos amados, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Cristo dijo que así teníamos que ser, que prevaleciera la humildad en su pueblo. La pobreza de espíritu es necesaria en el pueblo. Un pueblo con un espíritu propio y altivo, no habría necesidad de depender del Espíritu Santo. Somos dependientes de Él. Por sí solos no podemos nosotros prevalecer ni subsistir. La iglesia no subsiste lejos del Señor, apartado del Señor. Dice, un pueblo humilde y pobre. Razón tuvo el Señor Jesús cuando allá, según el evangelista Mateo 11, 29, él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y cuál es el resultado? Que hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanas amadas, estas son las condiciones de un pueblo. Dice humilde y pobre. Pobre, no tal vez no económicamente, no meramente es necesario que usted no tenga nada en lo económico, esos puntos separados. Estamos hablando en espíritu. ¿Recuerda usted haber leído el Evangelio según Mateo capítulo 5 verso 3? Y dijo Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Que el Señor Jesús está manifestando, está poniendo de manifiesto en dónde consiste el poder. Muchas veces uno quisiera salir por sus propios méritos, quisiera salir adelante por su propia cuenta. Nunca lo podrá hacer. No, en ningún momento. Siempre les había puesto un ejemplo de esta manera. Allá en San Marcos hay una hidroeléctrica, pero que le daba la luz al pueblo. Como ahí mismo está la turbina en un río y luego se va la luz, pero una luz colorada, débil. Así es la luz de San Marcos. Pero un día se descompuso la planta, ya no sirvió. Entonces la luz fue clara, y qué sorpresa cuando se veía de un cerro, claro, pero blanca la luz de la población de San Marcos. Y todos decían, ¿y ahora qué pasó? Y la respuesta era, es que se descompuso la planta.
¿Cómo sí? Ahora que se descompuso la planta, la luz mejoró. De repente la volvieron a reparar y se compuso otra vez la lucita chiquitita. ¿Y ahora qué pasó? Dijo, ¿por qué la lucita está pequeñita? Es que ahora está buena la planta. Y cuando se descomponía, la luz era buena. Y cuando se componía, la luz no servía. ¿Y qué? Y ahora la respuesta es que cuando se descomponía la planta, sincronizaban la luz del INDE. Y ahora entraba una fuerza superior y eso es lo que hacía, tener buena luz. Cuando usted siente que por su propia cuenta, hermano y hermana, va a hacer las cosas, le va a salir mal. Cuando se siente débil e inferior, pobre en espíritu, es cuando va a ir al Señor y el poder del Señor se va a manifestar en lo débil. Eso muchas veces cuesta aceptarlo, ¿va? Usted, que yo me humilla, que vayan por ahí, dice usted, a mí nunca me van a humillar. Y seguimos sacando el pecho, y es por eso que nos va mal, todo el tiempo nos va mal. La iglesia, dice la Escritura, leamos aquí mismo el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua mentirosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. El Espíritu Santo se refiere al remanente de Israel. Un remanente es un pequeño núcleo pero con vida. A esto se le llama remanente. A la minoría. ¿Sí? A la minoría. ¿Quién es el remanente de Israel? Ninguno de las 12 tribus. Cristo es el remanente fiel por excelencia de Israel, por las condiciones que presenta. Dice la Escritura, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua mentirosa. Por eso recuerde, hermano, lo que dice la Escritura. Leamos un poquito ahora la profecía de Isaías. Isaías 53, proféticamente, el Espíritu de Dios está presentando a Cristo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién es él? Es el remanente de Israel. El remanente de Israel no hace mentira. Creemos la palabra de Dios. Creemos la palabra. La palabra inspirada, que es útil para nuestra corrección y enseñanza. Esa palabra implantada, la palabra de Dios. Yo un día les decía a los hermanos siempre, la terminación de todo mensaje es que Dios bendiga su palabra. Y muchas veces no se habla la palabra de Dios. Una vez allá había un viejito, estaba mi abuelito, y se va por otro lado. Y por último dice que Dios bendiga su palabra. Esa es la terminación del mensaje. Como un hábito, tenemos nosotros entonces que entender que lo que quiere el Espíritu Santo, presentar a Cristo como el poder de Dios, siendo Él el poder de Dios. El reino, el poder de Dios, se presentó y el Hijo se ha acercado. Lo dice la Escritura. Qué bueno, gracias damos al Señor, porque entonces empezamos a entender lo que Cristo dice. Dice esta vez que es Él el Rey, Cristo. Y un rey, fíjese, un rey para reinar tiene que recibir el reino.
Estaba pensando en el texto de la parábola que Jesús planteó, según el evangelista Lucas 19:12, sobre un hombre noble que se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. A un rey lo identifica su corona. Mientras no tiene el cetro de autoridad, no puede reinar aunque tuviera la corona. ¿Se da cuenta? Hermanos amados, dice esta vez el Señor Jesús, vamos a leer otra vez el Evangelio según Lucas. Ahí tenemos que continuar en el capítulo 17 que tenemos. Y el versículo ahora dice 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tome la nota, la palabra entre no está diciendo en. Al decir en vosotros, como lo habló el Espíritu Santo, según Juan 14:17, por ahí está la palabra. Dijo él, mas el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre para que esté con vosotros. Y en vosotros el Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes, en el corazón de las cristianas. Pero Cristo dijo, el reino está entre vosotros. Ahí estaba Él entre ellos, el poder de Dios. Y qué bueno, pero dice la Escritura, esta vez, la respuesta de Cristo, versículo 24 y 25. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Antes de presentarse, antes de actuar, antes de estar realizado en su trabajo, Cristo dice que era necesario, que iba a padecer mucho. Hermanos, si Cristo no tuvo un trato especial, ¿cómo lo ve usted? Muchas veces nosotros quisiéramos recibir un trato especial. Ahí es donde entra la equivocación. Si al maestro no lo trataron especialmente, ¿cómo es posible que al discípulo sí? Cuando Cristo mismo dijo, no puede ser el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Como el maestro, el discípulo. Nos cuesta entenderlo. Y por eso muchas veces usted se enoja. No, yo a mí no me dieron buena comida. Bravo. ¿Qué pasará? Cristo dijo, no tiene el Hijo del Hombre donde recostar su cabeza. ¿Qué pasará si en un lugar nos tocara que dormir en la tierra? ¿Qué tiene de malo eso? Pero usted se enojaría. Ahí sí, otra vez a Chimaltenango, ya no vuelvo a llegar. La última vez que llego, no me atendieron bien. ¿Atendieron bien a Cristo? ¿Le dieron un trato especial a Él? De seguro a nosotros también. Como trataron al Maestro, no nos debe sorprender, hermana, que nos traten así. La Escritura dice, esta vez, gracias damos al Señor por las sagradas Escrituras que quedaron para nuestra enseñanza. Dice el bendito Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora la Escritura. Donde está el reino, ahí está su reino. Estamos hablando de un reino espiritual. Muchos persiguen un reino terrenal. Cristo como Mesías para Israel, hablando de un reino mesiánico.
Hay un poder espiritual presente por el mismo Señor Jesucristo. Y donde está Él, podrá un rey reinar fuera de su lugar. Fíjense. ¿Podrá el señor alcalde de Chimaltenango ir a poner una ley allá en San Marcos? ¿Qué le pasaría? Tiene que estar en su trono, tiene que estar en su lugar. ¿Cuál es el lugar de Cristo? Leamos la Escritura. ¿Cuál es el lugar de Cristo? Primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, con la ayuda del Señor, capítulo 3. Dice el versículo a leer 15. 3:15 de la primera carta del apóstol Pedro. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Recordemos el texto que citábamos ayer, Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si nuestro corazón, hermana y hermanos también, es la habitación de Cristo, ahí es el lugar donde se pone de manifiesto el poder espiritual. Un corazón sustentado por la palabra del Señor, fíjese, es aquel corazón preparado, dispuesto, que resiste, no se desvanece, soporta, ¿sí? Soporta el tiempo de aflicción. Estaba pensando, dice, esta vez, cuando Cristo le habla a Nicodemo, según Juan capítulo 3, ¿qué es necesario para entrar en ese poder? Haber nacido de nuevo. Yo escuchaba cuando el hermano hacía la invitación, alguien quiere bautizarse, requisito indispensable, ser convertido, ser regenerado, haber nacido de nuevo. Así lo expresó Cristo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. El reino es un poder donde usted puede entrar. No es una extensión territorial. Algunas congregaciones han creído que el reino para la iglesia, el reino espiritual, es una extensión territorial y que ahí vamos a vivir en esa extensión. Ya se le llama el reino, ¿no? El reino espiritual, hermanos, dijo Cristo, está entre vosotros, está vigente, está presente. Solo es de agenciarnos, de humillarnos, ser un pueblo humilde. Si usted quiere entrar, si queremos que el Señor nos respalde, nos ayude, vamos para abajo, creyendo, fíjese, creyendo que el Señor es el único que nos puede ayudar. Vamos a leer, para ir terminando, Juan Evangelio. El Evangelio según Juan, en el capítulo 15, dice el versículo, dice la Escritura, 15, 18 al 20. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Se da cuenta? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su Señor, no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
el ejemplo de Cristo. Los cristianos no vamos a ser sorprendidos por nada, porque estamos apercibidos, estamos ciertos de las cosas que van a sobrevenir. ¿Qué pasará? La iglesia puede estar entrando ya a un tiempo de mucha apostasía. Tenemos que estar preparados y poner como nuestro ejemplo al Señor Jesús. Si a mí me aborrecieron, si vos van a aborrecer a ustedes, conmigo lo hicieron antes, dice el Señor. ¿De dónde quiere usted entonces tener aprecio en el mundo? O ser apreciados, o ser homenajeados, o ser recompensados, o ser estimados. Cuando no hay una enseñanza, los cristianos llegan a ser, como se dice, lleno de cuentos, ¿sí? Lleno de cosas, pidiendo gustos. Hágase un examen. ¿Le dieron gustos al Señor Jesús? No le dieron. ¿Y entonces por qué le van a dar a usted? ¿Por qué me van a dar a mí? ¿Que soy yo más? No soy yo más que el maestro. Estando así, vengan lo que venga, puede estar la iglesia a las puertas de una gran persecución. Y va a llegar el tiempo. Y si viniera el tiempo, no queremos sufrir, no queremos que nos golpeen, no queremos nada, que nos estén estimando. ¿Qué va a pasar? Luego vamos a entrar a alianzas, a convenios, a tratos con el mundo. Y recuerda, hermano amado, que la amistad con el mundo es una enemistad contra Dios. Y toda persona que lo hace llega a cometer un adulterio espiritual. Por eso el Señor dijo, según el siervo Santiago, o almas adúlteras. Hay adulterio espiritual. Muchos nos gusta hablar del adulterio material, pero es más delicado el adulterio espiritual, porque es hacer un trato con el enemigo, con el mundo, cuando la iglesia tiene un compromiso con el Señor Jesús. Estamos esperando al esposo, ¿sí? Al esposo. Yo estaba pensando, y siempre he dicho, hermano, hay unas frases de un himno que le cambiaron y le pusieron ahora, Jesús es mi amante, Salvador. A mí me da tristeza. Jesús no es el amante de la iglesia en ningún momento, es el esposo, el titular, el original. Cuando una mujer tiene su esposo y tiene amante, ¿qué pasa? Es el original, el amante es otro además. Es un amante y por un tiempo limitado. Mientras Cristo es el esposo de la iglesia y lo estamos esperando, no es el amante en ningún momento. Hermanos amados, que el Señor bendiga a su familia.